En la primavera de 1834, en algún lugar de las ondulantes colinas del centro de Virginia, se hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre la forma en que entendemos las profundidades del mal humano. 47 niños, de edades comprendidas entre los 6 y los 16 años, fueron encontrados encadenados en un sótano debajo de lo que parecía ser una granja ordinaria. Los niños no se parecían entre sí, hablaban diferentes idiomas y, cuando se les preguntaba, solo podían susurrar un nombre entre lágrimas. Madre Sullivan. El informe del alguacil local, enterrado durante más de un siglo en los archivos del condado de Enrio, describió escenas tan inquietantes que 3 de los oficiales investigadores renunciaron al servicio en una semana. Lo que hace que este caso sea realmente inquietante no es solo el horror de lo que se encontró, sino la escalofriante comprensión de que Constance Sullivan había estado operando su retorcida empresa durante más de 2 décadas sin ser detectada. Los niños llamaron a su madre, pero la verdad detrás de ese título resultaría mucho más siniestra de lo que nadie podría haber imaginado. Antes de continuar con la historia de la familia Sullivan y sus secretos indescriptibles, quiero preguntarte algo importante. Este canal no es para todos, solo para las almas más valientes que se atreven a enfrentar los capítulos más oscuros de la historia estadounidense. Si has llegado hasta aquí, no eres como la mayoría de la gente. Entiendes que algunas verdades son demasiado horribles para ignorarlas, sin importar cuánto nos perturben. Entonces, presione el botón suscribirse y únase a nuestra comunidad de verdaderos buscadores de misterios. Y dime en los comentarios, ¿desde qué estado estás escuchando? ¿Eres lo suficientemente valiente como para escuchar historias como esta desde tu propio patio trasero? La pregunta que atormentaba a los investigadores entonces y continúa desconcertando a los historiadores de hoy es cómo una operación tan masiva pudo haber pasado desapercibida durante tanto tiempo en una comunidad rural muy unida. La Virginia de 1834 era una tierra atrapada entre 2 mundos. El antiguo sistema de plantaciones aún dominaba el panorama social, mientras que los rumores de cambio industrial descendían del norte. En este entorno, la pequeña comunidad agrícola de Millbrook, una colección de quizás 50 familias repartidas por las suaves laderas del condado de Enrio, representaba el típico asentamiento rural estadounidense de la época. La mayoría de los residentes cultivaban tabaco o maíz, comercializaban en la tienda general de Henderson y se reunían para eventos sociales en la escuela de una habitación que funcionaba como sala de reuniones comunitarias. La propiedad de Sullivan se encontraba en las afueras de esta comunidad, una modesta granja de madera de 2 pisos rodeada por casi 200 acres de tierras agrícolas de primera calidad. Para cualquier viajero que pasara por la carretera polvorienta que conectaba Millbrook con Richmond, la granja Sullivan parecía completamente anodina. La casa en sí, construida en el estilo federal, popular durante la década de 1810, presentaba revestimiento de tablillas pintadas de blanco y un porche envolvente, típico de la arquitectura de Virginia. Un granero rojo se encontraba a 60 yardas detrás de la casa con un cupé de pollo y ahumadero completando el diseño típico de la granja. Lo que hacía que la propiedad de Sullivan fuera única no era visible desde la carretera. S. Sullivan, que había comprado el terreno en 1809 con dinero heredado de la fortuna tabacalera de su padre, había dedicado un esfuerzo considerable a ampliar el sótano de la casa. Si bien la mayoría de las casas de Virginia de la época presentaban simples vendedores de raíces, el sótano de Sullivan se extendía mucho más allá de la huella de la casa de arriba. Los artesanos locales recordaban haber sido contratados para varios proyectos de excavación a lo largo de las décadas de 1810 y 1820, aunque ninguno había visto el trabajo terminado. Se pagó bien y en efectivo, pidiendo solo que los trabajadores se enfocaran en sus secciones asignadas en lugar del proyecto general. Constance Sullivan, la esposa de Esre, había llegado a Millbrook en 1811 como esposa de 22 hijos. Los vecinos la recordaban como una mujer guapa con cabello oscuro y una voz inusualmente suave. Vestía de manera sencilla pero prolija. Asistía a los servicios de la iglesia metodista cuando la salud lo permitía y mantenía una reputación de obras de caridad. Cuando se le preguntó acerca de contribuir a causas comunitarias,
Constance inevitablemente explicaría que ella y Esre ya estaban cuidando a varios niños huérfanos de su familia. En Pensilvania. El arreglo, explicó, era temporal, solo hasta que se pudieran encontrar hogares permanentes adecuados. Esta explicación satisfizo la curiosidad de la comunidad sobre los ocasionales destellos de niños alrededor de la propiedad Sullivan. Señor Henderson, en la tienda general, a veces veía una cara joven mirando desde el vagón Sullivan cuando Constance llegaba a la ciudad en busca de suministros. Los niños nunca hablaron, pero Constance les explicaba que eran tímidos, traumatizados por la pérdida de sus padres y que necesitaban tiempo para adaptarse a sus nuevas circunstancias. La comunidad, familiarizada con la tragedia de los niños huérfanos en una época de altas tasas de mortalidad, aceptó estas explicaciones sin cuestionarlas. Thomas Henderson, quien dirigía la tienda general, recordó más tarde que Constance Sullivan era uno de sus clientes más confiables. Cada 2 semanas, llegaba con una lista detallada y suficiente efectivo para comprar cantidades sustanciales de alimentos básicos: harina de maíz, sal, carne de cerdo, melaza y otros alimentos básicos. Las cantidades parecían grandes para una pareja sin hijos, pero cuando Thomas mencionó esto, Constance le recordaba sobre los niños huérfanos. También compró cantidades inusuales de medicamentos básicos, explicando que los niños de circunstancias pobres a menudo llegaban con diversas dolencias que requerían tratamiento. La granja Sullivan operaba con un horario que desconcertó a algunos vecinos. Aunque la mayoría de las familias de agricultores se levantaban con el sol y trabajaban hasta el anochecer, la actividad en la propiedad de Sullivan a menudo continuaba hasta bien entrada la noche. Se podían ver luces en las ventanas de la granja a horas inusuales, y el sonido de martilleos o trabajos de construcción a veces resonaba en los campos durante la noche. Cuando se le preguntó acerca de estas actividades, ese explicó que estaba haciendo mejoras para adaptarse al creciente número de niños a su cuidado. El Dr. Marcus Whitfield, el médico viajero que atendía el área de Millbrook, recordó haber sido llamado a la granja Sullivan en varias ocasiones durante la década de 1820 y principios de la de 1830. Cada vez le dijeron que uno de los niños huérfanos se había enfermado y necesitaba atención médica. Sin embargo, al Dr. Whitfield nunca se le permitió examinar a los niños directamente. En cambio, Constance describía los síntomas y solicitaba medicamentos específicos. Cuando el médico insistía en ver a sus pacientes, Constance les explicaba que los niños tenían demasiado miedo de los extraños, demasiado traumatizados por sus experiencias como para permitir que los examinaran hombres desconocidos. El engaño fue tan completo que incluso el pastor local, el reverendo Samuel Matthews, creía en el trabajo caritativo de la familia Sullivan. Durante sus visitas ocasionales a la granja, el reverendo Matthews elogiaba a Constance y Esre por su compasión cristiana al cuidar a tantos niños desafortunados. Él se ofreció a ayudar a encontrar hogares permanentes para los huérfanos, pero Constance siempre explicaba que ya estaba en correspondencia con familiares en Pensilvania que eventualmente se llevarían a los niños. El proceso, le aseguró, simplemente requería paciencia y arreglos cuidadosos. Lo que ninguno de los miembros de la comunidad se dio cuenta fue que Constance Sullivan había estado perfeccionando su engaño durante más de 2 décadas. Los niños huérfanos no eran residentes temporales que esperaban ser colocados con familias amorosas. Fueron prisioneros, comprados, secuestrados o atraídos por sus familias en varios estados, recluidos en condiciones que harían llorar de horror a criminales empedernidos. El descubrimiento que expondría los horribles secretos de la familia Sullivan comenzó con una serie de incidentes, aparentemente no relacionados en los primeros meses de 1834. Febrero había sido inusualmente duro con temperaturas que cayeron muy por debajo del punto de congelación durante semanas seguidas. El frío amargo que se apoderó de Virginia ese invierno resultaría ser tanto una bendición como una maldición para los 47 niños atrapados debajo de la granja Sullivan. El 23 de febrero de 1834, un comerciante viajero llamado Jacob Stern se dirigía de Richmond a Charlottesville cuando una violenta tormenta de nieve lo obligó a buscar refugio.
La granja Sullivan, siendo el edificio más cercano visible desde la carretera, parecía una opción natural para alojamiento de emergencia. Ezra Sullivan, a pesar de su evidente renuencia, difícilmente podría rechazar la hospitalidad de un viajero varado durante un clima tan peligroso. Stern describió más tarde la noche como incómodamente tensa. Constance Sullivan sirvió una comida sencilla de pan de maíz y cerdo salado, pero la conversación era forzada e incómoda. Los Sullivan parecían nerviosos, intercambiando miradas constantemente y comenzando a escuchar cada sonido. Cuando Stern preguntó por los niños que le habían dicho que vivían en la granja, Constance explicó que todos estaban durmiendo y que no debían ser molestados. Los niños, dijo, habían tenido fiebre y necesitaban descansar. Lo que más perturbaba a Stern era el sonido. Durante toda la noche, mientras yacía en una cama improvisada en la sala Sullivan, pudo escuchar lo que sonaba como un llanto amortiguado que provenía de debajo del piso. Cuando le mencionó esto a Ezra a la mañana siguiente, Sullivan afirmó que probablemente era solo el viento silbando a través de los huecos en los cimientos. El sonido era común en casas antiguas, especialmente durante el clima frío. Stern aceptó esta explicación, pero algo sobre los modales de Sullivan continuó preocupándolo. El segundo incidente ocurrió 3 semanas después, el 15 de marzo. Mary Catherine Flynn, una joven inmigrante irlandesa que viajaba con su familia en busca de trabajo en los campos de tabaco alrededor de Richmond, se separó de su grupo durante un cruce del río. Agotada y asustada, se dirigió a la granja Sullivan. A medida que caía la oscuridad, Constance Sullivan la acogió, ofreciéndole comida y refugio para pasar la noche. Mary Catherine nunca volvió a ser vista con vida. Cuando su familia denunció su desaparición al alguacil en Richmond, describieron su última ubicación conocida y la dirección a la que se dirigía Mary Catherine. Se organizó un grupo de búsqueda, pero las vastas extensiones de la naturaleza salvaje de Virginia hicieron casi imposible encontrar a una sola persona desaparecida. La búsqueda fue cancelada después de una semana y se presume que Mary Catherine Flynn murió por exposición o fue asesinada por animales salvajes. El incidente final que llevaría al descubrimiento ocurrió el 2 de abril de 1834. Un granjero local llamado William Hutchinson estaba cazando conejos en los bosques que bordeaban la propiedad de Sullivan cuando escuchó algo que lo detuvo. Desde algún lugar cerca de la granja Sullivan llegó el sonido de niños gritando. No los gritos ordinarios de los jóvenes jugando, sino gritos crudos y desesperados de puro terror. Hutchinson se acercó sigilosamente para investigar, escondiéndose detrás de un grupo de robles a unos 50 metros de la casa Sullivan. Durante casi una hora, observó y escuchó. Los gritos continuaron intermitentemente, siempre pareciendo provenir de debajo de la casa en lugar de desde adentro. En un momento, vio a ese Sullivan emerger de lo que parecía ser la puerta de un sótano al costado de la casa. Sullivan miró nervioso a su alrededor y luego desapareció bajo tierra. Cuando Hutchinson informó a sus vecinos de lo que había presenciado, las opiniones estaban divididas. Algunos sugirieron que los niños huérfanos podrían estar más preocupados de lo que los Sullivan habían indicado, tal vez requiriendo disciplina o tratamiento médico que podría ser angustiante. Otros, sin embargo, comenzaron a recordar detalles extraños que antes no parecían importantes. Las cantidades inusuales de comida que Constance Sullivan compraba, los extraños sonidos que los vecinos escuchaban ocasionalmente por la noche, el hecho de que ninguno de los supuestos huérfanos había sido visto en la ciudad o en reuniones comunitarias. El alguacil Benjamin Crawford, un veterano agente de la ley que había servido al condado de Enrio durante más de 15 años, inicialmente descartó las preocupaciones como chismes del vecindario. Sin embargo, cuando William Hutchinson se acercó a él directamente e insistió en presentar una queja formal, Crawford accedió a investigar. La ley le exigía que hiciera un seguimiento de los informes de posible abuso infantil, independientemente de su estado personal. Opinión de los acusadores. En la mañana del 8 de abril de 1834, el alguacil Crawford salió a la granja Sullivan acompañado por su ayudante Marcus Webb.
Llegaron justo después del amanecer, esperando realizar una inspección de rutina que pusiera fin a los rumores de la comunidad. Kansten Sullivan lo recibió en la puerta, su actitud tranquila y acogedora. Invitó a los oficiales a tomar un café y expresó su preocupación por los chismes que circulaban en la comunidad. La conversación comenzó con bastante normalidad. Kanstens volvió a explicar sobre los niños huérfanos. Mostró a los oficiales cartas que afirmó haber recibido de familiares en Pensilvania y se ofreció a hacer arreglos para que los niños se reunieran con el alguacil Crawford una vez que se recuperaran de su reciente enfermedad. Todo parecía perfectamente razonable hasta que el diputado Webb pidió usar el privy. Mientras Webb caminaba por el costado de la casa, notó algo que le heló la sangre. La puerta del sótano que William Hutchinson había visto usar a Esle Sullivan estaba asegurada con 3 candados separados. Pesadas cadenas envueltas alrededor de las manijas de las puertas, y la madera alrededor de las cerraduras mostraba signos de garras desesperadas, como si alguien hubiera tratado de abrirse paso desde adentro. Cuando Webb regresó a la casa e informó en silencio al alguacil Crawford sobre lo que había observado, ambos hombres sabían que estaban lidiando con algo mucho más serio que los chismes comunitarios. Crawford le pidió cortésmente a Kanstens que les mostrara la bodega, explicando que una inspección minuciosa ayudaría a disipar los rumores. El cambio en el comportamiento de Kanstens Sullivan fue inmediato y escalofriante. Su cara se puso pálida. Le empezaron a temblar las manos y empezó a tartamudear sobre lo peligroso que era el sótano, como no se permitía que los niños bajaran allí, como no había nada que ver más que viejos equipos agrícolas y almacenamiento. Fue entonces cuando lo oyeron. De algún lugar debajo de sus pies llegó el sonido de niños llorando, seguido de una voz débil pidiendo ayuda. El sonido era amortiguado pero inconfundible, y provenía directamente debajo de la cocina donde estaban parados. Las secuelas inmediatas de ese primer descubrimiento perseguirían al sheriff Crawford por el resto de su vida. Cuando él y el ayudante Webb forzaron la puerta del sótano, el hedor que brotaba de la oscuridad de abajo era abrumador. Una mezcla de desechos humanos, cuerpos sin lavar y algo más que Crawford describió más tarde como el olor de la desesperación misma. El sótano que Esle Sullivan había pasado más de 2 décadas construyendo, era una obra maestra de crueldad calculada. La cámara principal se extendía mucho más allá de la huella de la casa de arriba, extendiéndose hacia la tierra como una madriguera subterránea. Muros de piedra cuidadosamente morteros y diseñados para amortiguar el sonido crearon una serie de habitaciones interconectadas. La cámara más grande directamente debajo de la cocina albergaba a la mayoría de los niños. Estaban encadenados a anillos de hierro incrustados en las paredes de piedra. Cada niño asegurado con grilletes alrededor de sus tobillos. Las cadenas eran lo suficientemente largas como para permitir el movimiento dentro de un área pequeña, pero impedían cualquier posibilidad de escape. Los niños tenían edades comprendidas entre aproximadamente 6 y 16 años. Estaban demacradas, sus ropas reducidas a harapos, sus cuerpos con las marcas de negligencia y abuso prolongados. Muchos mostraron signos de enfermedad, fiebre, problemas respiratorios y afecciones de la piel que provenían de vivir en el espacio subterráneo húmedo y sin ventilación. Lo que sorprendió a ambos oficiales con más fuerza fue el silencio. Después de los gritos iniciales de ayuda, los niños no dijeron nada. Simplemente miraban a los recién llegados con ojos que no tenían esperanzas ni expectativas de rescate. El diputado Webb, padre de 4 hijos, tuvo que salir del sótano 2 veces para vomitar. El alguacil Crawford, a pesar de sus años de experiencia en el cumplimiento de la ley, se encontró incapaz de procesar todo el alcance de lo que estaba viendo. La naturaleza metódica del encarcelamiento, la evidencia de planificación a largo plazo, el gran número de las víctimas, estaba más allá de cualquier cosa en su experiencia o imaginación. En las cámaras más pequeñas, Crawford y Webb encontraron evidencia del sistema de control de Sullivan. Una habitación contenía reservas y dispositivos de restricción para el castigo. Otro tenía lo que parecía ser un área médica primitiva donde los niños eran tratados por lesiones y enfermedades, no por compasión, sino para mantenerlos vivos y funcionales.
Una tercera sala contenía registros detallados que resultarían cruciales para la investigación. Nombres, edades, fechas de llegada y notas sobre la condición y el comportamiento de cada niño. Los registros revelaron el alcance de la Operación Sullivan. Los niños habían estado llegando a la granja regularmente desde 1812, poco después de que Constance Sullivan llegara a Millbrook. Las fuentes variaron. Algunos eran huérfanos comprados en casas pobres abrumadas. Otros huyeron atraídos por promesas de comida y refugio, y otros parecían haber sido simplemente secuestrados de sus familias. El registro mostró que a lo largo de los años más de 90 niños habían pasado por el sótano de Sullivan. La pregunta obvia, ¿qué les había sucedido a los demás?, fue respondida de la manera más horrible posible. En una cámara separada, se llegaba a través de un pasaje estrecho que requería gatear. Crawford y Webb encontraron los restos de al menos 36 niños. Algunos parecían haber muerto de enfermedad o desnutrición. Otros mostraban signos de violencia. Todos habían sido enterrados en tumbas poco profundas debajo del piso del sótano, sus cuerpos cubiertos con cal para controlar el olor y la descomposición. La investigación que siguió al descubrimiento inicial continuaría durante meses mientras las autoridades luchaban por comprender cómo una empresa criminal tan masiva había operado sin ser detectada durante más de 2 décadas. La respuesta estaba en el genio de Constance Sullivan para el engaño y su comprensión de la psicología humana. Ella había creado una personalidad que estaba diseñada casi a la perfección para evitar sospechas en una comunidad rural de la década de 1830. El carácter de la mujer caritativa que cuidaba a niños huérfanos apelaba a los valores cristianos de la comunidad al tiempo que explicaba cualquier aspecto inusual del hogar Sullivan. La historia de niños traumatizados que estaban demasiado asustados para interactuar con extraños proporcionó una excusa lista de por qué los supuestos huérfanos nunca fueron vistos en público. La afirmación de que se estaban organizando hogares permanentes con parientes lejanos explicaba por qué los niños nunca parecían abandonar la granja. Aún más hábilmente, Constance había creado múltiples capas de protección para su operación. A los niños se les enseñó a llamar a su madre, asegurándose de que si alguien los escuchaba alguna vez, parecería una relación familiar natural. Las pocas veces que los niños habían sido vistos por extraños, habían sido entrenados cuidadosamente para permanecer en silencio y parecer tímidos en lugar de aterrorizados. Las cuantiosas compras de alimentos se explicaban por la presencia de varios niños, mientras que los suministros médicos se justificaban por la supuesta mala salud de los jóvenes huérfanos. La configuración física de la operación estaba igualmente bien planificada. La construcción del sótano se había extendido durante muchos años con diferentes trabajadores manejando diferentes aspectos del proyecto. Ningún artesano había visto el diseño completo ni había entendido el verdadero propósito de las modificaciones. La insonorización fue lo suficientemente efectiva como para que incluso los vecinos cercanos rara vez escucharan algo sospechoso. Y cuando lo hicieron, los sonidos podrían explicarse como actividades agrícolas ordinarias o el ruido normal de los niños jugando. Quizás lo más perturbador fue el sistema de control psicológico que Constance había desarrollado. A los niños se les dijo que habían sido abandonados por sus familias, que nadie los estaba buscando y que el mundo exterior era peligroso y hostil. Aquellos que se comportaron correctamente recibieron alimentos y condiciones de vida ligeramente mejores. Aquellos que causaban problemas eran sometidos a castigos que servían de ejemplo a los demás. Con el tiempo, la mayoría de los niños aceptaron su cautiverio simplemente como debía ser su vida. La reacción de la comunidad al descubrimiento fue de total conmoción e incredulidad. Muchos residentes inicialmente se negaron a creer que Constance Sullivan, la mujer tranquila que había vivido entre ellos durante más de 20 años, pudiera ser capaz de tales actos monstruosos. Algunos sugirieron que ella debió haber sido coaccionada por su esposo, o que toda la situación fue de alguna manera un malentendido. Estas negaciones se volvieron imposibles de mantener a medida que surgieron más pruebas. Los registros detallados encontrados en el sótano incluían no solo información sobre los niños, sino también correspondencia con contactos criminales en otros estados.
Kansten Sullivan había sido parte de una red que traficaba niños comprando y vendiendo víctimas jóvenes a través de las fronteras estatales. La granja Sullivan era solo una operación en una empresa criminal más grande que se extendía desde Pensilvania hasta Georgia. A medida que el alguacil Crawford profundizaba en el caso Sullivan, comenzaron a surgir patrones inquietantes que sugerían que la operación era mucho más sofisticada de lo que se creía inicialmente. La correspondencia encontrada en el sótano reveló que Kansten Sullivan había estado en contacto regular con al menos otras 12 personas en 5 estados, todas aparentemente involucradas en actividades similares. Las cartas escritas en un código simple que finalmente se descifró hablaban sobre entregas de mercancías y control de calidad en un lenguaje que se refería claramente a la trata de personas. Una carta fechada solo 3 meses antes del descubrimiento vino de alguien identificado solo como Morrison en Filadelfia. Morrison escribió que tenía 6 artículos nuevos de diferentes edades y condiciones que serían adecuados para sus requisitos. La carta incluía descripciones detalladas de los niños, sus edades aproximadas y sus condiciones físicas. Lo más inquietante es que incluía notas sobre sus temperamentos, qué niños eran obedientes y cuáles podrían requerir capacitación adicional. Los registros financieros pintaban una imagen aún más horrible. Kansten Sullivan había estado pagando entre $5.52 por niño, según la edad y la condición. También había estado recibiendo pagos de otros lugares, lo que sugiere que la granja Sullivan servía como destino y punto de distribución para niños víctimas de trata. La cantidad total de dinero involucrado fue asombrosa para el periodo de tiempo. Más de 88,000 en transacciones durante 2 décadas, equivalente a varios cientos, 000 en moneda moderna. El Dr. Marcus Whitfield, el médico viajero que había sido llamado a la granja Sullivan en varias ocasiones, se convirtió en un testigo clave a medida que se expandía la investigación. Al ser interrogado, reveló que Kansten Sullivan siempre había sido inusualmente específica sobre los medicamentos que solicitaba. Ella tenía un conocimiento detallado del tratamiento de la desnutrición, infecciones respiratorias y otras afecciones comunes en niños gravemente descuidados. También había pedido sedantes y otras drogas que pudieran usarse para controlar a prisioneros difíciles. El testimonio del médico condujo a otra realización escalofriante. Kansten Sullivan había estado estudiando sistemáticamente cómo mantener con vida a un gran número de niños en condiciones de extrema privación. Los suministros médicos que compró, las preguntas que hizo, incluso el diseño del sótano, todo estaba diseñado para maximizar la tasa de supervivencia de sus prisioneros y minimizar los recursos necesarios para mantenerlos. El empresario local Thomas Henderson proporcionó piezas adicionales del rompecabezas. Una revisión de su historial de ventas mostró que Kansten Sullivan había estado comprando cantidades crecientes de suministros básicos a lo largo de los años. Lo que parecían ser las crecientes necesidades de un hogar caritativo eran en realidad evidencia de una operación criminal en expansión. Henderson también recordó solicitudes específicas de artículos que parecían inusuales en ese momento. Mantas adicionales, grandes cantidades de ropa para niños y compras a granel de medicamentos simples. La investigación también reveló el papel de Esle Sullivan en la operación. Mientras que Kansten parecía ser la mente maestra, ese era responsable del mantenimiento físico de la prisión y del manejo de los niños. Varias de las víctimas sobrevivientes, cuando finalmente pudieron hablar, lo describieron como el ejecutor que ejecutaba los castigos y mantenía la disciplina. Su trabajo de construcción en el sótano no había sido solo expansión. Había sido un refinamiento constante de un sistema diseñado para mantener cautivos a los seres humanos. La revelación más inquietante provino del análisis de los registros de niños que habían desaparecido de la granja Sullivan a lo largo de los años. Los libros contables mostraron que algunos niños habían sido transferidos a otros lugares, lo que sugiere una red de compradores y vendedores en varios estados. Otros habían sido marcados como inadecuados o problemáticos. Entradas que se correspondían con los restos encontrados en la cámara funeraria del sótano. El alcance de la investigación se amplió a medida que las autoridades de otros estados comenzaron a examinar
sus propias desapariciones sin resolver. Los informes de niños desaparecidos de Pensilvania, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur mostraron similitudes inquietantes. Muchos de los niños desaparecidos se encajan en el perfil de los encontrados en la granja Sullivan. Pobres, huérfanos o de familias que probablemente no tendrían recursos para buscarlos extensamente. Se llamó a alguaciles federales para coordinar la investigación multiestatal. Esto no tenía precedentes para el periodo de tiempo, ya que la mayor parte de la aplicación de la ley era estrictamente local. El caso Sullivan representó una de las primeras investigaciones penales importantes que cruzaron las fronteras estatales e involucraron a las autoridades federales. Las implicaciones legales se complicaron por el hecho de que muchos de los delitos habían ocurrido en diferentes jurisdicciones bajo diferentes leyes. A medida que pasaban las semanas, más sobrevivientes comenzaron a contar sus historias. Los relatos fueron notablemente consistentes, describiendo años de encarcelamiento, abuso sistemático y manipulación psicológica. Los niños describieron cómo los recién llegados eran ingresados, sometidos a aislamiento, castigo y adoctrinamiento hasta que aceptaban su destino. Hablaron de una jerarquía compleja entre los prisioneros, con niños mayores que reciben privilegios menores a cambio de ayudar a controlar a los más pequeños. Los sobrevivientes también revelaron el alcance de la manipulación psicológica constante de Sullivan. Ella había convencido a muchos de los niños de que no valían nada, que sus familias los habían vendido o abandonado y que merecían su trato. Algunos de los niños mayores, que habían estado encarcelados durante años, inicialmente se resistieron a los esfuerzos de rescate porque habían sido condicionados a creer que el mundo exterior era aún más peligroso que su cautiverio. La investigación descubrió evidencia de los métodos de Sullivan para adquirir víctimas. Ella había desarrollado relaciones con funcionarios corruptos en casas pobres y orfanatos que proporcionaban niños, a cambio de pagos. También había cultivado contactos entre elementos criminales en las principales ciudades que podían identificar a niños vulnerables, fugitivos, huérfanos de la calle y otros que no se perderían de inmediato. Quizás lo más escalofriante es que los registros mostraron que la operación Sullivan se había expandido en los últimos años. El número de niños detenidos había aumentado y había planes en la correspondencia para establecer instalaciones similares en otros lugares. El descubrimiento en la granja Sullivan aparentemente había interrumpido una empresa criminal que estaba a punto de convertirse en una operación mucho más grande. El avance que conduciría a la exposición completa de la red Sullivan provino de una fuente inesperada. Entre los niños sobrevivientes había una niña llamada Rebecca, de aproximadamente 14 años, que había estado detenida más tiempo que cualquiera de los demás. A diferencia de los otros niños que habían sido destrozados por su terrible experiencia, Rebecca había mantenido una chispa de desafío y una memoria extraordinaria para los detalles. Rebecca había sido secuestrada de la granja de su familia en Pensilvania en 1829 cuando tenía solo 9 años. Recordó todo sobre su captura, como una mujer que decía ser un pariente lejano había llegado a su granja, como la habían atraído con promesas de dulces y un viaje al pueblo, como se había despertado encadenada en el sótano de Sullivan. Más importante aún, recordó todas las conversaciones que había escuchado entre Constance Sullivan y los diversos visitantes que habían venido a la granja a lo largo de los años. El testimonio de Rebecca reveló que la operación Sullivan era solo una parte de una red mucho más grande. Ella había escuchado a Constance hablar sobre otras granjas, otros lugares donde los niños estaban detenidos. Recordó nombres, fechas y detalles sobre los envíos de niños que se trasladaban entre diferentes instalaciones. Su información proporcionó a las fuerzas del orden público su primera imagen completa del alcance de la empresa criminal. La revelación más significativa llegó cuando Rebecca describió una visita que había ocurrido solo 2 semanas antes del descubrimiento. Un hombre bien vestido había llegado a la granja en un costoso carruaje acompañado por otros 2 hombres. Rebecca había sido seleccionada junto con otros 3 niños para ser inspeccionados por los visitantes. El hombre los había examinado cuidadosamente, revisando sus dientes,
su tono muscular y su salud en general como un comprador evaluando ganado. El visitante finalmente había decidido no comprar a ninguno de los niños, quejándose de que estaban demasiado dañados para sus propósitos. Sin embargo, había dejado una carta que contenía especificaciones detalladas sobre el tipo de niños que quería comprar. La carta, que se encontró entre los documentos de Kansten Sullivan, describía los requisitos para niños de edades, características físicas y temperamentos específicos. El lenguaje era frío y comercial, discutiendo a los seres humanos como mercancías que se compraban y vendían. La carta estaba firmada por H. Blackwood e incluía una dirección de devolución en Charleston, Carolina del Sur. Cuando las autoridades investigaron, descubrieron que Henry Blackwood era un rico propietario de una plantación que había estado comprando niños durante años, aparentemente como sirvientes domésticos, pero en realidad con fines que la investigación revelaría que eran aún más siniestros que la Operación Sullivan. La conexión Blackwood abrió una dimensión completamente nueva del estuche. Al parecer, los propietarios de plantaciones del sur habían estado utilizando la red de tráfico de niños para adquirir trabajadores que estarían completamente bajo su control. A diferencia de las personas esclavizadas que tenían algunas protecciones legales y cuya desaparición podía notarse, los niños víctimas de trata podían ser tratados hasta la muerte sin consecuencias legales. No tenían familias que los buscaran, ningún estatus legal que los protegiera y ninguna esperanza de escapar. La investigación de la conexión de Blackwood reveló que varias otras familias prominentes del sur habían estado involucradas en compras similares. Los niños estaban siendo utilizados no solo como trabajadores, sino como sujetos de experimentos médicos, como objetivos de entretenimiento violento y con fines que los investigadores consideraron demasiado inquietantes para documentarlos completamente en sus informes oficiales. A medida que quedó claro el alcance de la red criminal, la investigación enfrentó una creciente resistencia de intereses poderosos. Varias de las familias involucradas en la compra de niños tenían conexiones políticas significativas y recursos sustanciales para protegerse. Comenzaron a hacerse amenazas contra investigadores, testigos e incluso los niños sobrevivientes. El alguacil Crawford recibió cartas anónimas advirtiéndole que abandonara la investigación. El diputado Webb fue atacado por asaltantes desconocidos mientras caminaba a casa desde el trabajo. El Dr. Whitfield descubrió que su práctica médica fue boicoteada repentinamente por varios pacientes prominentes. La presión estaba claramente diseñada para intimidar a las fuerzas del orden y evitar que se exponga toda la extensión de la red. La situación se volvió aún más peligrosa cuando uno de los niños sobrevivientes, un niño llamado Timothy, que había estado brindando un testimonio crucial, desapareció del refugio temporal donde estaba alojado. Se llevó a cabo una búsqueda, pero Timoteo nunca fue encontrado. El mensaje era claro. Aquellos que cooperaron con la investigación enfrentarían graves consecuencias. A pesar de la intimidación, la investigación continuó. Los alguaciles federales proporcionaron seguridad adicional para testigos e investigadores clave. Los niños sobrevivientes fueron trasladados a lugares más seguros y se colocaron guardias armados en la granja Sullivan para proteger la evidencia física. El caso se había convertido en una prueba de si el sistema legal estadounidense podía funcionar cuando se enfrentaba a delitos que involucraban a perpetradores ricos y poderosos. La presión alcanzó su punto máximo cuando la propia Kansten Sullivan fue encontrada muerta en su celda de la cárcel. La causa oficial de la muerte figuraba como suicidio, pero las circunstancias eran sospechosas. Sullivan tenía programado testificar sobre el alcance total de la red criminal, incluidos los nombres de todos sus contactos y clientes. Su muerte eliminó al testigo más importante de la investigación y la fuente de información sobre la conspiración más amplia. La misteriosa muerte de Kansten Sullivan conmocionó al equipo de investigación. Si los intereses poderosos estaban dispuestos a eliminar testigos clave, nadie involucrado en el caso estaba a salvo. La investigación había descubierto una empresa criminal tan vasta y tan bien conectada que representaba una amenaza para algunas de las familias más prominentes de la sociedad estadounidense.
Justo cuando parecía que la investigación podría descarrilarse por intimidación y violencia, un acontecimiento inesperado lo cambió todo. Un ex empleado de Henry Blackwood, motivado por la culpa por lo que había presenciado, presentó pruebas que abrirían el caso de par en par. El empleado, un hombre llamado Samuel Pierce, había trabajado como supervisor en la plantación Blackwood y tenía un conocimiento detallado de los niños que habían sido comprados a la red Sullivan. Pierce trajo consigo documentos que probaban la conexión entre la operación Sullivan y los compradores del sur. Más importante aún, había sido testigo del destino de muchos de los niños que habían sido vendidos a los dueños de las plantaciones. Su testimonio proporcionaría las piezas finales del rompecabezas y expondría todo el horror de lo que les había estado sucediendo a los niños más vulnerables de Estados Unidos. El testimonio de Samuel Pierce ante el gran jurado federal en Richmond pasaría a la historia como uno de los relatos más inquietantes de la historia legal estadounidense. Pierce, un hombre de unos 40 años con manos desgastadas y ojos embrujados, había trabajado para Henry Blackwood durante más de una década. Lo que había visto en la plantación Blackwood y lo que reveló sobre el destino de los niños Sullivan conmocionó incluso a los investigadores experimentados que pensaban que entendían el alcance de la empresa criminal. Pierce describió cómo la plantación Blackwood operaba dos sistemas separados. La plantación principal utilizaba mano de obra esclava para la producción de algodón, operando bajo el modelo económico típico, aunque brutal, de la agricultura sureña. Sin embargo, Blackwood también había establecido lo que Pierce llamó cuartos experimentales, una instalación separada donde los niños víctimas de la trata eran retenidos con fines que no tenían nada que ver con la producción agrícola. Los niños comprados a Sullivan Network fueron utilizados como sujetos para experimentos médicos que Blackwood realizó con varios asociados, incluidos 2 médicos del Charleston Medical College. Los experimentos fueron diseñados para probar los límites de la resistencia humana, para estudiar los efectos de varios medicamentos y tratamientos y para satisfacer la curiosidad científica de los hombres que veían a los niños como animales de laboratorio en lugar de seres humanos. El testimonio más condenatorio de Pierce se refería a los registros detallados que Blackwood mantenía de estos experimentos. El dueño de la plantación lo había documentado todo. Las reacciones de los niños a diferentes tratamientos, sus tasas de supervivencia en diversas condiciones y la progresión de enfermedades que se introdujeron deliberadamente para estudiar sus efectos. El registro mostró que Blackwood y sus asociados habían estado llevando a cabo torturas sistemáticas disfrazadas de investigación médica. El testimonio reveló que al menos 37 niños de la red Sullivan habían sido vendidos a Blackwood a lo largo de los años. De estos, solo 4 habían sobrevivido lo suficiente como para ser transferidos a otros compradores. El resto había muerto como resultado de los experimentos, la desnutrición o las brutales condiciones de trabajo en los barrios experimentales. Sus cuerpos habían sido enterrados en tumbas sin nombre en una sección remota de la plantación. Pierce también proporcionó información sobre la red más amplia de compradores. Había estado presente en reuniones en las que Blackwood discutió las compras con otros propietarios de plantaciones, empresarios adinerados e incluso algunos políticos. Las conversaciones que escuchó revelaron que la red de trata se extendía mucho más allá de lo que los investigadores habían imaginado. Se compraban y vendían niños en todo el país, y diferentes compradores tenían diferentes requisitos y propósitos. La revelación más impactante se produjo cuando Pierce describió una reunión de la que había sido testigo en el otoño de 1833. Blackwood había organizado lo que él llamó una manifestación para compradores potenciales de todo el sur. El evento fue diseñado para mostrar la calidad de los niños disponibles a través de la red y para demostrar los diversos usos que se les puede dar. La descripción de Pierce de esta reunión fue tan inquietante que varios miembros del gran jurado tuvieron que abandonar la sala. La demostración incluyó demostraciones de la capacidad de los niños para realizar diversos tipos de trabajo, sus respuestas a diferentes formas de castigo y control, y su idoneidad para diferentes tipos de explotación. Se había alentado a los compradores a examinar a los niños de cerca, a probar sus reacciones y a hacer pedidos para tipos específicos de víctimas.
Todo el evento se llevó a cabo con la atmósfera informal de negocios de una subasta de ganado. El testimonio de Pice también reveló el alcance financiero de la red. Los precios pagados por los niños variaban drásticamente según su edad, condición física y uso previsto. Los niños más pequeños que podían ser controlados y condicionados más fácilmente tenían precios más altos. Los niños con características físicas o habilidades específicas se vendieron a precios superiores. Se estimó que la cantidad total de dinero involucrada en la red era de cientos de miles de dólares, una fortuna para el periodo de tiempo. El equipo de investigación utilizó la información de Pice para coordinar redadas en múltiples ubicaciones en todo el sur. Alguaciles federales que trabajaban con las fuerzas del orden locales atacaron simultáneamente plantaciones, almacenes y otras instalaciones donde se retenía a los niños víctimas de la trata. Las redadas se llevaron a cabo en secreto para evitar la destrucción de pruebas y la fuga de los principales perpetradores. Los resultados de las redadas coordinadas fueron asombrosos. Más de 100 niños adicionales fueron rescatados de varios lugares. Se incautaron pruebas físicas que documentaban el alcance total de la red de trata, incluidos registros financieros, corresponsales y registros detallados de compras y ventas. Varias personas prominentes fueron arrestadas, incluido Henry Blackwood, 2 médicos del Charleston Medical College y un legislador estatal de Georgia, que había sido uno de los mejores clientes de la red. La evidencia incautada durante las redadas pintó una imagen de maldad sistemática que conmocionó a la nación. La red de trata había estado operando durante más de 30 años, había involucrado a docenas de compradores y vendedores importantes y había victimizado a cientos de niños. El nivel de organización y sofisticación no tenía precedentes para ninguna empresa criminal de la época. Los experimentos médicos llevados a cabo por Blackwood y sus asociados fueron documentados con espantoso detalle. El registro mostró que los experimentadores habían infectado deliberadamente a niños con enfermedades para estudiar su progresión, habían probado varios venenos y toxinas y habían realizado procedimientos quirúrgicos sin anestesia ni capacitación médica adecuada. Los niños habían sido tratados como sujetos de investigación desechables. Sus vidas se valoraban solo por el conocimiento científico que se podía extraer de su sufrimiento. La investigación también reveló la corrupción que había hecho posible la red. Los funcionarios de orfanatos, casas pobres y gobiernos locales habían sido sobornados para proporcionar niños o ignorar sus desapariciones. A los jueces se les pagaba para declarar niños abandonados o para aprobar adopciones que en realidad eran ventas. Incluso algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley habían estado involucrados en encubrir pruebas e intimidar a testigos. Los procedimientos legales que siguieron se prolongarían durante años mientras los fiscales luchaban por hacer justicia a las víctimas de delitos que habían ocurrido en múltiples estados y jurisdicciones. La complejidad del caso, combinada con la riqueza y las conexiones políticas de muchos de los acusados, dificultó enormemente el enjuiciamiento. Varios acusados clave escaparon a la condena por motivos técnicos o por influencia de aliados poderosos. Sin embargo, la exposición pública de la red de trata tuvo efectos profundos que se extendieron mucho más allá de los procedimientos legales. El caso Sullivan se convirtió en un catalizador para la primera legislación federal que aborda la trata y el abuso de niños. Condujo a reformas en la supervisión de orfanatos y casas pobres y al establecimiento de nuevas protecciones legales para niños vulnerables. La resolución final del caso Sullivan tardaría casi 5 años en completarse, pero su impacto en la sociedad estadounidense fue inmediato y profundo. La reacción pública a las revelaciones fue de fascinación horrorizada mezclada con la determinación de evitar que tales atrocidades vuelvan a ocurrir. Los periódicos de todo el país cubrieron la historia con un detalle sin precedentes y muchas publicaciones dedicaron números enteros a los hallazgos de la investigación. Los niños sobrevivientes se enfrentaron un largo y difícil camino hacia la recuperación. La mayoría había estado retenida durante años y no tenía recuerdos de la vida antes de su cautiverio. Los 47 niños rescatados del sótano de Sullivan requirieron un extenso tratamiento médico, atención psicológica y trabajo paciente para ayudarlos a reajustarse a la interacción humana normal.
Muchos nunca se recuperaron por completo de su terrible experiencia, con cicatrices físicas y emocionales por el resto de sus vidas. Rebecca, la niña de 14 años cuyo testimonio había sido crucial para exponer a la red en general, se convirtió en una especie de celebridad a medida que se difundía la noticia de su valentía. Sin embargo, la atención resultó abrumadora para alguien que había soportado tal trauma. Eventualmente fue colocada con una familia cuáquera en Pensilvania que le brindó el ambiente tranquilo y de apoyo que necesitaba para sanar. Rebecca vivió hasta los 73 años, eventualmente se casó y formó su propia familia. Pero nunca volvió a hablar públicamente sobre sus experiencias después del testimonio del juicio. Los procedimientos judiciales revelaron el alcance total de la corrupción que había permitido a la red de trata. Esdras Sullivan, quien había sido capturado durante la redada inicial, fue condenado por múltiples cargos de secuestro, encarcelamiento y asesinato. Fue ejecutado en la horca en Richmond el 15 de noviembre de 1836 ante una multitud de más de 3.000 personas. Sus últimas palabras, según testigos, fueron una confesión de que había seguido el camino del diablo y una petición de perdón a los niños a los que había ayudado a torturar. El juicio de Henry Blackwood se convirtió en una sensación que expuso el lado oscuro de la sociedad de las plantaciones del sur. Los registros médicos incautados en su plantación proporcionaron evidencia de tortura y asesinatos sistemáticos que conmocionaron incluso a los observadores empedernidos. Blackwood fue declarado culpable de múltiples asesinatos y condenado a muerte, pero su ejecución se retrasó durante años debido a apelaciones y maniobras políticas. Finalmente murió en prisión en 1841, supuestamente de un ataque cardíaco, aunque algunos sospechaban que había sido envenenado por asociados que temían que pudiera revelar secretos adicionales. Los dos médicos del Charleston Medical College que habían participado en los experimentos fueron expulsados de la profesión médica y condenados a largas penas de prisión. Sus casos llevaron a nuevas regulaciones que rigen la investigación médica y el tratamiento de sujetos humanos. La propia Facultad de Medicina enfrentó un escándalo que casi resultó en su cierre cuando los investigadores revelaron que varios otros miembros de la facultad tenían conocimiento de los experimentos ilegales, pero no los habían denunciado. El aspecto más frustrante de la investigación fue la cantidad de personas poderosas que escaparon de la justicia a pesar de la clara evidencia de su participación. Varios ricos propietarios de plantaciones huyeron a Europa antes de que pudieran ser arrestados. Otros usaron sus conexiones políticas para evitar el enjuiciamiento o para recibir sentencias mínimas que no reflejaban la gravedad de sus delitos. Un legislador estatal de Georgia que había sido uno de los principales clientes de la red fue censurado por su legislatura, pero nunca enfrentó cargos penales. La investigación financiera reveló que la red de trata había generado enormes ganancias para sus organizadores. Constance Sullivan sola había acumulado más de 212,000 en ganancias durante sus 20 años de operación, una suma equivalente a varios cientos .000 en moneda moderna. Gran parte de este dinero nunca se recuperó, ya que se había invertido en negocios legítimos u oculto en cuentas que los investigadores no pudieron rastrear. La propia granja Sullivan se convirtió en un símbolo de los horrores que se habían descubierto. La propiedad fue incautada por el gobierno y finalmente vendida en una subasta, pero nadie quería vivir en un lugar asociado con tal maldad. La casa fue demolida en 1845, y el sótano se llenó de concreto y se selló permanentemente. Se estableció un pequeño cementerio en el sitio para conmemorar a los niños que habían muerto allí, aunque la mayoría de sus nombres nunca se conocieron. El caso condujo a reformas significativas en el bienestar y la protección de la infancia. Virginia aprobó las primeras leyes integrales de protección infantil en la historia de Estados Unidos, estableciendo la supervisión gubernamental de los orfanatos y requiriendo verificaciones de antecedentes para cualquier persona que busque adoptar o cuidar a un gran número de niños. Otros estados siguieron rápidamente con una legislación similar, creando las bases para los sistemas modernos de bienestar infantil. El gobierno federal también respondió con nuevas leyes que abordan los delitos interestatales y la trata de personas.
El caso Sullivan había demostrado las limitaciones de la aplicación de la ley Estado por Estado cuando se trataba de delitos que cruzaban los límites jurisdiccionales. Los nuevos estatutos federales otorgaron a Marshall una autoridad ampliada para investigar y enjuiciar casos de trata, estableciendo precedentes que resultarían cruciales en desarrollos posteriores de la justicia penal. Quizás lo más importante es que el caso cambió la conciencia pública sobre la vulnerabilidad de los niños y la necesidad de una protección sistemática. La noción romántica del individuo caritativo que cuida a los niños huérfanos fue reemplazada por una comprensión más realista de la necesidad de supervisión institucional y garantías legales. La frase "otro caso de Sullivan" entró en uso común como advertencia sobre el potencial de abuso en situaciones que involucran a niños vulnerables. Dr. Marcus Whitfield, el médico que, sin saberlo, había permitido la operación Sullivan a través de sus consultas médicas, dedicó el resto de su carrera al bienestar infantil. Estableció clínicas gratuitas específicamente para niños huérfanos y abandonados y se convirtió en un defensor de reformas en la práctica médica que evitarían que los médicos fueran manipulados por delincuentes. Sus escritos posteriores sobre ética médica estuvieron fuertemente influenciados por su experiencia con el caso Sullivan. El alguacil Benjamin Crawford, quien dirigió la investigación inicial, fue ascendido a mariscal federal y pasó el resto de su carrera persiguiendo casos similares. Se convirtió en uno de los primeros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en especializarse en delitos contra niños, desarrollando técnicas y procedimientos de investigación que se utilizarían durante décadas. Los informes detallados de Crawford sobre el caso Sullivan se convirtieron en lectura obligatoria para los agentes del orden público de todo el país. Las historias de los niños, a medida que surgieron a lo largo de los años, revelaron el alcance total de la resiliencia humana y los efectos a largo plazo del abuso sistemático. Algunos, como Rebecca, pudieron construir vidas relativamente normales con el apoyo y la atención adecuados. Otros lucharon contra enfermedades mentales, adicciones y otros problemas derivados de sus experiencias traumáticas. Unos pocos nunca se recuperaron del todo, muriendo jóvenes por complicaciones relacionadas con sus años de encarcelamiento y abuso. La correspondencia de la red, que se había conservado como evidencia, proporcionó a los investigadores información que condujo a casos adicionales durante años después del descubrimiento inicial. Las cartas encontradas en el sótano de Sullivan contenían referencias a otras operaciones, otras víctimas y otros perpetradores. Algunas de estas pistas resultaron en enjuiciamientos exitosos, mientras que otras condujeron a callejones sin salida o situaciones en las que había pasado demasiado tiempo para reunir pruebas suficientes. Uno de los aspectos más inquietantes del caso fue darse cuenta de que la operación Sullivan había sido solo una parte de un sistema de explotación mucho más grande que había existido en gran parte sin ser detectado durante décadas. La investigación reveló que redes similares habían operado en otras partes del país, que los niños habían sido comprados y vendidos como mercancías a lo largo de la historia de Estados Unidos y que los sistemas legales y sociales habían sido inadecuados para proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad. El caso también destacó el papel de la responsabilidad comunitaria en la prevención de tales atrocidades. Los residentes de Millbrook, que habían vivido durante 20 años junto a una de las escenas del crimen más horribles de la historia de Estados Unidos, ¿lucharon con la culpa y el autoexamen? ¿Cómo habían fallado en ver lo que estaba sucediendo? ¿Qué señales habían pasado por alto o ignorado? ¿Podrían haber evitado el sufrimiento si hubieran estado más atentos o desconfiados? Estas preguntas llevaron a discusiones más amplias sobre la obligación de las comunidades de cuidar a sus miembros más vulnerables. El caso Sullivan se convirtió en una advertencia sobre el peligros de aceptar explicaciones sin investigación, de respetar la privacidad cuando ese respeto permitió el abuso y de asumir que las apariencias respetables garantizaban el comportamiento moral. El legado del caso Sullivan se extendió mucho más allá de las reformas legales y sociales inmediatas que inspiró. La documentación detallada de la investigación, incluida la correspondencia, los registros financieros y los testimonios,
Se convirtió en un recurso invaluable para comprender la historia del crimen y la explotación en Estados Unidos. Historiadores, criminólogos y reformadores sociales estudiarían el caso durante generaciones, usándolo para comprender cómo el mal sistemático podría florecer en comunidades aparentemente normales. Al final, el reinado de terror de la familia Sullivan llegó a su fin, no por un sofisticado trabajo policial o técnicas de investigación avanzadas, sino por el simple coraje de la gente común que se negó a ignorar las señales obvias de problemas. La decisión de William Hutchinson de informar lo que había escuchado. La voluntad del alguacil Crawford de tomarse en serio las preocupaciones de la comunidad y la determinación de Rebecca de testificar a pesar de su trauma. Estos actos individuales de coraje moral fueron los que finalmente expusieron una de las empresas criminales más horribles de la historia de Estados Unidos. El sótano donde se encontraron encadenados a 47 niños ha estado sellado durante más de un siglo. Pero los ecos de su sufrimiento continúan recordándonos la importancia de la vigilancia, el coraje y la compasión para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. El caso Sullivan es tanto un testimonio del mal humano como un recordatorio del poder de la conciencia individual para superar incluso los sistemas más arraigados de explotación y abuso. Si esta historia te ha dado escalofríos, entiendes por qué estos capítulos oscuros de la historia estadounidense nunca deben olvidarse. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en lugares como la granja Sullivan intensifica nuestra comprensión de cómo el mal puede esconderse detrás de fachadas respetables. Si esta historia te da escalofríos, comparte este vídeo con un amigo al que le encantan los misterios oscuros, presiona el botón me gusta para respaldar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte nunca historias como esta. Descubramos juntos que otros secretos yacen enterrados en el pasado de Estados Unidos. Este misterio nos muestra que el mal a menudo usa la máscara de la respetabilidad y que los crímenes más horribles pueden ser cometidos por aquellos que parecen más normales para sus comunidades. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado o que todavía hay secretos enterrados en Virginia Hills? Deja tu comentario a continuación. Si disfrutaste esta historia y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, toca el timbre de notificación y compártela con alguien que ame los misterios. La oscuridad de la historia estadounidense tiene muchos más secretos que revelar, y estaremos aquí para descubrirlos todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.